ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico @elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Reforma hacendaria dejará sin empleo a 9 millones de personas, dice Canacope. El INEGI estimó en 215,000 millones el costo del delito en México. Apple se convierte en la marca más valiosa. Twitter alista su entrada a la bolsa. Ola de atentados deja 54 muertos en Irak. El Papa Juan Pablo II será santo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. Estados Unidos está a 5 horas de que se cumpla su plazo límite para evitar una paralización del gobierno por falta de financiamiento. Mire, la Cámara Alta tiene hasta la medianoche de este lunes para lograr un acuerdo, ya que de no hacerlo, cerca de 800,000 funcionarios se verían obligados a dejar de trabajar, por supuesto, durante el tiempo que dure la escasez. Saludo en este momento y con mucho gusto hasta Nueva York a Carla Palomo, corresponsal del Financiero, quien tiene, por supuesto, más información. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en relación a la aprobación del presupuesto para Estados Unidos? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lucero. Y así es, todo parece indicar que Estados Unidos se prepara para el primer cierre parcial del gobierno federal en 17 años, lo cual estaría sucediendo en menos de 5 horas, es decir, a la medianoche, en medio de profundos desacuerdos y largas negociaciones en el Congreso. Los republicanos y demócratas siguen enfrentándose con el fin de aprobar el nuevo presupuesto para el año fiscal que comienza este martes 1 de octubre. Muchos expertos de Wall Street con los que he conversado esperarían que fuera a último minuto, como sucedió en agosto del 2011, que se alcanzara un convenio. Sin embargo, a medida que el reloj avanza, no vemos aún señales de que esto pudiera suceder. Precisamente esta tarde, el Senado estadounidense, liderado por los demócratas, rechazó mediante una votación un plan presupuestario aprobado durante el fin de semana por la Cámara de Representantes. Dicho proyecto de ley podría evitar un cierre del gobierno, ya que extiende los fondos para financiar todos los gastos del país hasta el próximo 15 de diciembre, pero incluye 2 enmiendas que son inaceptables para los demócratas y la Casa Blanca. La primera busca retrasar la implementación del ambicioso plan de salud del presidente Obama durante un año, y la segunda eliminaría un impuesto del 2.3% en equipos médicos. Bueno, Carla, ¿qué se espera en las próximas horas y cuáles han sido las reacciones por las pérdidas de Wall Street el día de hoy? Bueno, no cabe duda que los mercados se encuentran a la merced de lo que ocurre en Washington. Ya la Casa Blanca ha prometido vetar la legislación completa y calificó la agenda política de los republicanos de ser muy limitada, la cual propiciaría el cierre del gobierno. El presidente Obama tenía previsto reunirse hoy con su gabinete y podría no ceder ante la demanda de los republicanos en relación al plan de salud. Y bueno, como tú mencionaste al principio, de agotarse los fondos para financiar todos los gastos del gobierno, unos 800,000 funcionarios dejarían de trabajar este martes. También estarían cerrados el Pentágono, los parques nacionales, museos, y las solicitudes de préstamos para pequeños negocios tampoco serían procesadas. El cierre parcial también tendría un alto costo para el país y podría superar los 1.400 millones de dólares según cifras preliminares, y podría reducir también el crecimiento del país en este cuarto trimestre. Y bueno, los mercados reaccionando a la baja, y el presupuesto federal no es lo único, no es el único gran desafío que enfrenta el gobierno o el Congreso, porque a mediados de octubre deberán subir el tope de la deuda del país, que es de 16.7 billones de dólares, y el Departamento de Tesoro ha señalado que el gobierno solo tiene 30,000 millones de dólares que serían usados entre octubre 22 y octubre 31, así que es una situación difícil por la que atraviesa Estados Unidos. En menos de 5 horas podríamos estar viendo entonces el primer cierre
pues del gobierno en 17 años. La última vez que sucedió en 1995 y estamos todos muy al pendientes de lo que está ocurriendo. No han habido nuevos cambios. Pareciera que la pelotita se la tiran los republicanos y los demócratas y nadie se hace responsable. Y bueno, ya hay sondeos aquí realizados en Nueva York y precisamente un sondeo de Bloomberg, la mayor parte de los encuestados le echan prácticamente la culpa a los republicanos de lo que está sucediendo en estos momentos, y ya tenemos a un consumidor estadounidense un poco más cauteloso, cuidando mucho sus gastos y que apenas empieza a recuperarse, ¿no?, de la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Carla, muchas gracias por la información. Un abrazo para ti. Carla Palomo, nuestra corresponsal de Nueva York. Bueno, la falta de recursos obligaría al gobierno federal de Estados Unidos a realizar un paro de algunas actividades. El desacuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo sobre el presupuesto pues propició ya una baja en las acciones del índice Dow Jones de 0.84%. Aquí en nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores cerró también con un descenso de 1.76. Para platicar precisamente de este tema, nos acompaña esta tarde Víctor Piz, coordinador de Información Económica. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero. Cuenta regresiva para Estados Unidos. ¿Cómo crees que termine esta disputa política y qué sería de ese país y también de México, por qué no, en caso de no lograr un acuerdo? Claro, pues mira, se repetiría lo que se vivió hace algunos años en la administración Clinton, tanto en 1995 como en 1996, que a falta de un acuerdo político, pues no hay presupuesto aprobado para el siguiente año fiscal. Hay que recordar que los años fiscales corren de octubre de un año a septiembre del siguiente año. No hay recursos y con lo cual las actividades no esenciales pues dejarían, digamos, de operar. Lo que se mantiene son las actividades relacionadas con la seguridad nacional, que son clave en Estados Unidos, y también algunos servicios esenciales como la salud, por ejemplo, pero dejaría de haber servicios en los museos, en los parques nacionales, en los centros de investigación. Se dejaría de recolectar la basura en la ciudad de Washington, por ejemplo. Y lo que estamos viendo, Lucero, quizás lo importante es la lectura que están haciendo los mercados de lo que viene para las próximas horas y las próximas semanas. No hay que perder de vista que la próxima disputa en el Congreso será sobre el límite de deuda, el techo de deuda. Estados Unidos ya está al tope, es 1.67 billones de dólares. Desde mayo se alcanzó ese nivel y se han tomado medidas extraordinarias, digamos, para que Estados Unidos pueda seguir financiándose. El 17 de octubre es la fecha límite en la cual los legisladores tendrán que alcanzar un acuerdo sobre este tema. Quizás es más peligroso que lo que estamos viendo hoy sobre el tema del presupuesto. Hay que decir que es un cierre de gobierno, como se le llama, pero esto no va a paralizar la economía. Lo que sí podría ser traumático es que el 17 de octubre no haya un acuerdo sobre el techo de deuda, porque eso haría que Estados Unidos pueda caer en suspensión de pagos, que no pague obligaciones, y eso sería un hecho histórico. Nunca en la vida Estados Unidos ha dejado de pagar sus obligaciones con acreedores, y esto simplemente es un preámbulo de lo que viene. Por eso los mercados están tan inquietos y tan con mucha volatilidad. Bueno, hay incertidumbre evidentemente y sabemos que a partir de esta medianoche se van a empezar a desencadenar algunas acciones. ¿A dónde va el impacto más fuerte? Pues como digo, el impacto más fuerte va a ser sobre la administración. En realidad aquí hay un costo político que va a tener que pagar pues el presidente Obama, va a ser el pagano de esta situación, mientras pues estas minorías, porque los demócratas tienen el control del Senado, pero los republicanos de la Cámara de Representantes, y no se ponen de acuerdo por un tema esencial como es la ley de salud del presidente Obama. Y como digo, actividades no esenciales de la administración pública van a dejar de operar a partir del primer minuto de mañana, y esto pues sí se va a ver reflejado en la administración pública de ese país. Pero, insisto, esto no significa que se paralice la economía de ese país, porque eso sí sería muy grave. Hacerlo, bueno, más de 800,000 empleados se verían también afectados. 800,000 empleados, funcionarios públicos, se van a su casa, van a estar licenciados, como se les llama, se consideran con licencia, pero
no reciben paga, no reciben salario. Que fue la misma cantidad que registró el paro entre el 95 y 96. Exactamente, con el gobierno de Bill Clinton se repite la historia, Lucero. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias. Bueno, de aprobarse la reforma hacendaria que plantea el gobierno federal aquí en nuestro país, 9 millones de personas que tributan bajo el régimen de pequeños contribuyentes se quedarían sin empleo. Mire, la Cámara de Comercio y Turismo en pequeño de la Ciudad de México, pues considera que el trasladar a los pequeños negocios a un régimen general llevaría a millones de personas al comercio informal. Por su parte, el presidente de la Canacope, Gerardo López, asegura que se debe buscar ya una iniciativa que, está impulsando a los pequeños comerciantes, de los cuales aportan más el 80% la movilidad económica en la ciudad. Escuche. Nosotros consideramos que son alrededor de 3 millones de pequeños comercios y empresas familiares las que no podrían incorporarse al régimen general. Y entonces lo que estaríamos viendo en un lapso de 6 años o menos es la desaparición de este aparato productivo. La Canacope también dio a conocer que a causa de los recientes fenómenos meteorológicos aquí en el país se han incrementado ligeramente los precios de algunos productos como el jitomate y el tomate. Los precios se mantienen prácticamente igual, a lo mejor con incrementos del 5 o 10%, que de alguna forma son como fluctúan los precios de las verduras. Esto me refiero a calabaza, chayote, brócoli, zanahoria, pepino, limón, cebolla, que son de los que más se consumen. Entonces, hasta ahorita no hay un impacto significativo. Gerardo López también llamó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se encuentran en el Monumento a la Revolución, a considerar su estancia en el Distrito Federal, ya que estimó que las movilizaciones de la CENTE han dejado una pérdida de 1,000 millones de pesos. Esto se convierte en un saco, en un barril sin fondo que no para. El llamado realmente que hacemos a los líderes de la coordinadora es a reconsiderar la postura. Es necesario que los maestros vuelvan a clase. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que es un buen momento para crear las reformas que el país requiere, por lo que llamó a los legisladores federales a aprobarlas para liberar el potencial económico de todo el país. Este gobierno, de manera decidida y con gran convicción y firmeza, se ha propuesto realmente darle curso a estas reformas que permitan darnos una mejor plataforma, mejores condiciones. Quizá los frutos de algunas de estas reformas, como la educativa, se estén observando o advirtiendo de mejor manera, quizá en 5, 6 o 7 años. Pero este es el momento de hacer las reformas. Bueno, al participar en el Foro Interamericano de Microempresas, el mandatario aseguró que su gobierno seguirá respaldando a las micro, pequeñas y medianas empresas. También anunció una inversión sin precedente para la ciencia y la tecnología. Durante la presente administración se incrementará la inversión pública y privada en ciencia y tecnología y nos hemos propuesto alcanzar en esta administración el destinar una inversión al menos del 1% con respecto al Producto Interno Bruto, cuando hoy en día, o cuando iniciamos, solamente se destinaba el 0.4%. En el evento que tiene lugar en Guadalajara, se informó que el Banco Interamericano de Desarrollo entregó a México $400,000 para los damnificados por las lluvias registradas en varias entidades. El presidente del BID afirmó que esa institución, por supuesto, que respaldará las labores de reconstrucción en todo el país. Desde el BID estamos listos a acompañarlo en todos los difíciles y grandes retos de reconstrucción que tenemos por delante. Bueno, al rendir un informe sobre el impacto que causaron Ingrid y Manuel en toda la República Mexicana, la Secretaría de Gobernación ratificó que alertó con oportunidad a las autoridades de los estados sobre la presencia de ambos fenómenos naturales. Mire, la dependencia asegura que se trabajó conforme al protocolo de protección civil y que se dijo también y se dio prioridad a las regiones más vulnerables. Confirmó que, se investigan posibles actos también de corrupción de funcionarios estatales y municipales.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el costo estimado a nivel nacional de la inseguridad y del delito en el año 2012. Estimó que ese año hubo más de 21 millones de víctimas de algún delito. El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares para el año 2012 representa un monto de 215.2 mil millones de pesos, es decir, 1.34% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que equivale a 5.953 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, el INEGI informó que el año pasado hubo 105.682 secuestros. También aumentaron los delitos más frecuentes como el robo en casa-habitación y en el transporte público. Mientras que para el dato de secuestros, nosotros estimamos 105.682 secuestros, un dato que no se había dado, 105.682 secuestros contra 1.317 denuncias de secuestro que se tienen registrados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, el INEGI informó también que en México las personas de 65 años y más representarán un 15% de la población total en el año 2016, lo que implicaría retos importantes en salud y derecho a biencia desde este momento para la gente de 50 años y más. En 2001, más o menos 40-50% de la población no tenía derecho a biencia de estas edades, pero ahora en 2012 solamente el 13-17% de los hombres no tienen derecho a biencia. Y la diferencia que se ve ahí, del 30% de aumento, se le atribuye sobre todo al origen del Seguro Popular. Bueno, en relación a este tema, el director general del Instituto Nacional de Geriatría señaló que para atender a la población de adultos mayores de 60 años se requerirá un mayor número, por supuesto, de geriatras, ya que hoy son pocos los médicos con esa especialidad. 0.38 geriatras por cada 10,000 adultos mayores de 60 años. Es un total alrededor de 500 y pico especialistas en todo el país. Pocos. ¿Cuáles son las expectativas? Pues querríamos tener uno por cada 1,000 y estamos pues 20 veces por abajo. Y en otra información, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, afirmó que México requiere aumentar la penetración del crédito, indicador que, bueno, ya alcanza al menos 26% de la población, a nivel inferior al 44% promedio de América Latina. De ahí que la iniciativa de reforma financiera del gobierno federal ayudaría a impulsar el crédito. Yo creo que hay varios y como es tan extensa la reforma, son 13 iniciativas que cambian 34 ordenamientos y que implicarán para nosotros hacer cerca de 200 cambios en la regulación. En entrevista precisamente con El Financiero explica que algunos de los cambios más importantes propuestos en la iniciativa que analiza actualmente el Senado fortalecerían al sector financiero y también beneficiarían a muchos usuarios. Nuevo buró de banco, ¿no?, que se le ha llamado coloquialmente. Habrá la posibilidad de que el gobierno tenga un buró de crédito y eso hará que también bajen los costos en los burós hoy existentes, en las sociedades de información crediticia, las sociedades de inversión. Pese a la desaceleración que ha mostrado recientemente la economía este año, el crédito mantendrá su ritmo de crecimiento. En los últimos años ha habido una relación de colocación del crédito que de casi 3 veces el crecimiento de la economía. Entonces seguimos viendo que más o menos se va a mantener en esa misma línea. Es decir, si la economía crece 2%, típicamente el crédito crece. Bueno, el acuerdo de asociación Transpacífico que negocia México con 11 países de Asia pudiera tener un impacto importante en la industria farmacéutica. Mira, expertos consultados consideran que frenaría la llegada al país de medicamentos más baratos. Miguel Ángel Payares nos amplía esta información. La entrada de México en el Acuerdo de Asociación Transpacífico podría incrementar más del 50% el gasto del gobierno en medicamentos durante la próxima década.
También frenaría la llegada de medicinas más baratas al país, coincidieron expertos. De acuerdo con el texto que se ha filtrado, la propuesta que está en la mesa en este momento de negociación hace en el TPP potencialmente el peor acuerdo de libre comercio en referencia a sus efectos en salud pública. La importancia de la firma del TPP en la industria farmacéutica se debe a que este acuerdo aumentaría la actual duración de 20 años que dura una patente, lo cual evitaría que lleguen al mercado nuevos productos genéricos, mismos que representan ahorros hasta de 80% en el mercado. Con un mayor tiempo de protección, los mexicanos tendrían menos opciones para atacar sus enfermedades, y esto es lo preocupante según los especialistas. El caso de la eritropoyetina, que hace poco más de 10 años el producto costaba $3,000, el tratamiento inicial, y ahora cuesta $30. Este es un medicamento biotecnológico. Los expertos prevén que con la entrada al TPP las compañías farmacéuticas nacionales, que actualmente tienen un crecimiento superior a las multinacionales, disminuya. Tan solo en 2012, las ventas de los laboratorios mexicanos crecieron 9.8% y la de las transnacionales 4.5%, de acuerdo con la consultora IMS Health. O sea, es esperable en general que toda industria genérica con mayores estándares de propiedad intelectual o mayores posibilidades de patentar productos farmacéuticos sea afectada, porque lo que hacen al final las patentes es bloquear la entrada a productos genéricos. Según con expertos, en otros países las consecuencias de tratados comerciales como el TPP han dejado graves consecuencias en el acceso a medicamentos, y por ahora el gobierno mexicano deberá evaluar si tiene la capacidad para frenar la entrada de genéricos y atender las necesidades de la población. Para el Financiero Noticias, Miguel Ángel Payares. Hacemos una pausa, pero al regresar, consideran a Apple como la marca más valiosa del mundo. Apple desbanca a Coca-Cola y se convierte en la empresa más valiosa del mundo. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Apple desbanca a Coca-Cola y se convierte en la empresa más valiosa del mundo. El valor de la compañía, cofundada por Steve Jobs, Steve Wozniak, aumentó 28% en un año para alcanzar más de $98 mil millones, de acuerdo con la empresa Interbrand. De acuerdo con el ranking correspondiente al 2013, Apple superó a Coca-Cola, que en esta ocasión ocupó la tercera posición. El segundo lugar quedó Google con un valor de $93.200 millones. Bueno, esta semana la red social Twitter dará a conocer las condiciones de su oferta pública inicial. Sus títulos pudieran venderse y comprarse entre finales de octubre e inicios de noviembre, según información de The Wall Street Journal. Y aunque no se conocen aún los detalles de cuánto dinero pudieran obtener en su salida a bolsa, ni si Twitter escogería al New York Stock o el Nasdaq para hacer sus operaciones bursátiles, pues hay señales ya de que la oferta pública inicial pudiera ser más exitosa que la de Facebook. Esta tarde saludo como siempre a Octavio Castillo, experto en tecnología. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Pudiera ser mejor que Facebook o no? Pudiera ser mejor en términos de cuánto dinero pueden ganar, no así en el valor de las acciones. El año pasado sale Facebook a cotizar públicamente con un valor de $38 por acción. Se espera que la oferta de Twitter esté en un rango entre los $20 a los $28 por acción, pero con un mayor volumen de oferta, lo cual le podría, si esto se confirma, garantizar alrededor de $2,000 a $3,000 millones para financiarse, lo cual lo convertiría ya en una de las redes sociales más exitosas de los últimos tiempos, a diferencia de Facebook, que después de que salió a bolsa cayeron el valor de sus acciones. Con Twitter podríamos ver que respaldado con sus alianzas que tiene principalmente con la NFL y con algunas televisoras para manejar contenidos, podría ser una oferta pública bastante interesante y que le redituarían bastante dinero. ¿Y hay ansiosos, gente que espera este momento? No tanto dentro del el inversionista normal, pero sí hay mucha gente que está viendo con cuidado
el tema de las empresas tecnológicas, como señalabas hace un momento, se están volviendo más relevantes en términos de valor, y si a Twitter le va bien, quizás podríamos empezar a ver una serie de muchas más empresas que todavía están manejándose de manera cerrada o privada, salir a la bolsa si a Twitter le va bien. Octavio, también nos traes un material extra. Así es, estamos discutiendo aquí en nuestro país una reforma fiscal. Qué tanto podríamos empezar a crecer como economía con esta reforma, y mientras estuve en Corea se publicó una reforma fiscal bastante interesante en donde el gobierno coreano busca incrementar la base de contribuyentes. Su economía se ha venido estancando y buscaban con esta reforma ampliar y volver a retomar la senda del crecimiento. Se publicó el día de ayer los reportes correspondientes al tercer trimestre, y parece ser que la economía coreana crece hasta el momento 1.1%, le está yendo bien con esta reforma. Te invito a que veas en qué consiste. Vamos a verlo. Conocida en los círculos financieros como el milagro del río Han, la economía coreana es una de las que mayor crecimiento experimentaron en el siglo XX, solamente por detrás de China. En promedio, Corea del Sur creció 6% cada año entre 1960 a 2002. Este crecimiento comenzó a reducirse con el nuevo siglo. Korea was lucky to have been successful in terms of its economic performance, but for the past few years, Korea is now staggering. I think it is closely related with the fact that Korea is now losing this social protective mechanism. Para recuperar dinamismo en su economía, el gobierno coreano implementó este año una reforma fiscal con el objetivo de retomar crecimiento. La reforma fiscal se basa en 3 pilares: financiar prioridades nacionales, poner a los ciudadanos coreanos en primer lugar e implementar impuestos justos y ampliar la base de contribuyentes. Básicamente, esta reforma contempla impuestos mayores a los grandes contribuyentes, recalcular los impuestos al ingreso para la clase media y la obligación a la economía informal para pagar un impuesto especial por sus actividades. Con estos cambios fiscales, Corea del Sur espera impulsar su economía a tasas de crecimiento de 6%. Para el Financiero Noticias, Octavio Castillo. Algunos puntos que pudiéramos retomar aquí en México. Algunos puntos. Están ellos buscando ampliar la base de contribuyentes por medio de un impuesto especial hacia la informalidad, de manera que todo aquel que se encuentre en la economía gris tiene que emitir un comprobante fiscal que para quien compra es 100% deducible de impuestos. De esta manera el gobierno tiene el control de cuánto están vendiendo los informales, porque al ciudadano le conviene hacer deducible ese pago. Y de esta manera también están buscando que todas estas personas que actualmente no están contribuyendo a la economía de una manera formal puedan tener este tipo de ingresos hacia la federación, más allá de buscar algún otro tipo de impuesto extra hacia quienes ya pagan impuestos. Octavio, muchas gracias, muy interesante tu reportaje. Muy buenas tardes, Lucía. Hasta luego. Bueno, las mujeres toman sin duda alguna el timón en altas direcciones de empresas, sin embargo, hace falta mucho. Margarita Vega nos cuenta. En México, pocas mujeres ocupan un alto puesto directivo. De acuerdo con el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, las mujeres tienen apenas el 5% de las direcciones generales o presidencias de las compañías en México. In my industry, 2 of our major competitor companies are led by women also. So there's more and more women that are leading what were traditionally male businesses. Ella es el CEO de una de las empresas en tecnología más importantes establecidas en México. Sin embargo, reconoce que su posición de mujer le ha representado obstáculos en su trayectoria laboral. Probably the biggest obstacle I've had to overcome is what my husband would refer to as people underestimate what a woman can do. Situaciones parecidas las ha tenido que sortear Marel Pacén, directiva de Xerox. Para ella, uno de los obstáculos más claros en su carrera profesional ha sido el sobresalir en un mundo en que los negocios parecen estar hechos para ser dirigidos por hombres. No obstante, está cierta de que las mujeres ejecutivas tienen mejores habilidades para resolver conflictos. Pienso que muchas veces las mujeres toman decisiones de manera más inclusiva. Entonces, antes de tomar la decisión, ya han escuchado varias opiniones para después tomar una decisión. Muchos hombres pienso que algunas veces son quizás más pragmáticos y toman ya la decisión y después lo enfuerzan con su equipo. Las mujeres ejecutivas dicen que en México la cultura es muy masculina. Sin embargo, aseguran que el talento femenino está recuperando su terreno en el campo laboral, sobre todo por sus habilidades para escuchar
y decidir. That she's very collaborative with her team, really trying to get the team together with one vision, really respects their opinions, very inclusive, but very decisive. Ellas consideran que el contar con mujeres en puestos de alta dirección debe ser una estrategia de negocio en cada empresa por sus buenos resultados. What I like the most about this opportunity is the ability to contribute more to the country, to the company, to the employees. Mucha gente piensa que la cultura mexicana es muy machista y sí, es de una manera, pero yo siento también que hay un respeto bastante fuerte para las mujeres. Entonces, cuando hay mujeres en posiciones ejecutivas, hay mucho respeto también de los hombres por esa mujer en esta posición. Las ejecutivas afirman que México tiene ante sí grandes retos, entre ellos el de lograr cambios significativos en el tema de equidad de género, que podría traducirse en la presencia de un número cada vez mayor de mujeres en las grandes compañías. Para el Financiero Noticias, Margarita Vega. Hacemos un recorrido por el mundo empresarial. Alfa lanzará una oferta pública de acciones de su unidad Sigma Alimentos como parte de una estrategia financiera para impulsar su expansión. Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America y Grupo Financiero Banorte estudian la factibilidad de la colocación. Ford de México está celebrando el 30 aniversario de su planta de motores localizada en Chihuahua. En un comunicado, la firma dijo que desde su fundación en 1983, los productos provenientes de esta planta habrían sido distribuidos en 4 continentes. La aerolínea American Airlines planea contratar a 1.500 nuevos pilotos en los próximos 5 años y ofreció reincorporar a todos los operadores que están actualmente de licencia. La firma dijo que está intentando salir de la bancarrota mediante una fusión con US Airways. Dijo que comenzará a reclutar al personal más avanzado. Airbus entregó a Francia el primer A400M, un moderno avión de transporte militar de última generación que busca un lugar privilegiado en el mercado mundial. El avión es fruto de la colaboración de Alemania, Francia, España, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Turquía. Google se pone a mano con Gran Bretaña. La firma pagó impuestos por $55 millones en el 2012, en base a ingresos en el país por $4.900 millones. La compañía pagó en el 2012 una tasa impositiva del 2.6% sobre ingresos en suelo no estadounidense por $8.100 millones. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto a través de las redes sociales e informados, por supuesto, a través del financiero.com.mx. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos como cada tarde. Nos vemos mañana en punto de las 6 p.m. Gracias.